Con humo blanco termina la última mesa de concertación entre el Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores. Así lo dio a conocer el presidente Gustavo Petro, anunciando que el salario mínimo para el 2023 será de 1.300.000 pesos. El salario mínimo será y crecerá un 16%, ubicándose en 1.160.000 pesos. El subsidio de transporte crece un 20%, ubicándose en 140.000 pesos, para un total de 1.300.000 pesos. La negociación tenía como base la cifra de 13,77%, si se tenía en cuenta el dato de la inflación de noviembre de 12,53%, más la cifra de productividad que fue de 1,24%. Y como techo de la propuesta estaba el 20% que lanzaron los sindicatos. ¿Por qué razón? Porque es allí donde más impacto ha habido en la canasta básica en los alimentos. La jefe de la cartera de trabajo calificó esta concertación como histórica al anunciar que se lograron otros acuerdos, entre ellos la expedición de un decreto en el que se tendrán 50 actividades y elementos de esta desindexación. En el día de mañana saldrá un primer decreto donde tendremos 50 actividades y elementos de esta desindexación. Más adelante, antes de terminar el año, vamos a trabajar con el resto de productos y elementos y llevaremos los 34 finales al Plan Nacional de Desarrollo. Otro de los puntos fue proteger al sector de los pensionados, pues aún no se han cumplido con los acuerdos del 2013. Proteger al sector de pensionados y pensionadas de Colombia. Nosotros los asumimos y hemos empezado a trabajar en primera parte para presentar el artículo que permita que las pensiones que están entre 2 y 3 salarios mínimos podamos disminuirle su cotización a la salud del 12 al 10%. La tasa de usura para el gobierno es importante, por lo que también hizo parte de la concertación, pues para el presidente a través de esta se puede acabar con el gota a gota. La tasa de usura en el país. Indudablemente esto incide directamente en los créditos que tienen las personas. Hoy ese más de 40% incide no solamente en las tarjetas de crédito. Y allí Asobancaria se comprometió a trabajar en rebajar la fórmula con la que se está planteando, la cual hoy se ubica en un 40%. Revisar la viabilidad técnica de modificar la tasa de usura, de modificar el mecanismo como se forma la tasa de usura. El sistema financiero está dispuesto a trabajar o abierto a trabajar con el gobierno nacional en las discusiones técnicas que se generen para revisar si se debe modificar el mecanismo de tasa de usura, cómo se forma, cómo se calcula. Pero no solo el gremio bancario reaccionó satisfactoriamente al incremento salarial, lo propio hicieron otros sectores tras el anuncio del presidente Petro sobre el proceso de concertación. Nos vamos contentos con la concertación, sobre todo nos vamos contentos con el hecho de que podemos llegar a acuerdos, sobre todo nos vamos contentos con la posibilidad que tenemos de dar las discusiones más complejas alrededor de mesas en donde personas racionales, todas bien intencionadas, están queriendo tomar la mejor decisión posible. Y se metió, como dicen, las manos en el barro para que todo fuera por concertación. Y tuvimos muchas reuniones bilaterales y por eso es que no se presentaron más cifras, de tal manera que la forma y el proceso que llevamos a cabo de nosotros no poner una cifra de inicio para que no hubiera un tire y afloje, sino enfocarnos en el resultado final, es lo que hoy, 15 de diciembre, da la tranquilidad de tener un acuerdo para el país. Sí es posible solucionar las diferencias entre los colombianos mediante el diálogo y la negociación, como lo ha recomendado el presidente Petro, y sin duda va a beneficiar a todos los colombianos a partir del año entrante. Un incremento que refleja devolver el poder adquisitivo que se ha perdido por causa de la inflación alta este año y también de cuidar sanamente el equilibrio de la economía, el crecimiento económico, la capacidad de generar empleo y los costos laborales de las empresas. Ahora el gobierno enfocará sus esfuerzos en la reforma pensional y laboral, así como en las propuestas de leyes, decretos presentados por las centrales obreras. Bueno, pues ahí está un acuerdo que mucha gente esperaba que no se fuera a dar, o mejor dicho, que muchos no esperaban que se fuera a dar este acuerdo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque estamos en los comienzos del primer gobierno de izquierda de Colombia, por lo menos en 80 años, si es que uno considera que el gobierno de López Pumarejo fue de izquierda.
Y efectivamente lo que la gente esperaba era una mayor polarización entre las centrales obreras y los empresarios, una polarización que seguramente esperaban esos mismos observadores, no llegaría a ningún término, a ningún buen término, a ningún acuerdo, y llevaría a que el gobierno hubiera fijado por decreto el salario mínimo al final de diciembre. Pues nada de eso pasó. Sorpresa, sorpresa. Acuerdo alrededor de la cifra del 16%. Un 16% que para los economistas, los analistas económicos, los expertos en el mercado laboral, seguramente se va a terminar traduciendo en mayor informalidad y mayor desempleo. ¿Por qué? Porque va a incrementar los costos laborales del sector empresarial, los costos laborales de las empresas, más allá de lo que pueden financiar con el aumento de precios, es decir, la inflación, y con la productividad del trabajo. Cuando uno suma inflación más productividad del trabajo, lo que debería haber aumentado el mínimo era más o menos 13,7%, digamos que 13,8 o 14% más o menos, suma de inflación y productividad. De allí al 16% hay un incremento bastante significativo y eso tarde o temprano se refleja en que se reducen las plantas de trabajo, cosa bastante delicada en un momento en que la economía se va a desacelerar el año entrante. ¿Por qué accedieron los unos y los otros? Seguramente los trabajadores, porque las centrales obreras, que son las que están ahí sentadas, no piensan tanto en la informalidad y en el desempleo como en mostrarle logros a aquellos que conservan sus trabajos una vez se dé ese mayor nivel de desempleo. Y ustedes ya oyeron los logros. Por una parte, recuperar poder adquisitivo, por otra, mantenerlo el año entrante, porque la inflación va a empezar a bajar el año entrante, por lo tanto tienen un triunfo desde ese lado de la mesa. ¿Por qué los empresarios accedieron a esto? Es difícil leerle la mente a los gremios, pero es muy probable que estén todos en la tónica de quizás sea mejor concertar, quizás sea mejor negociar con el actual gobierno que confrontar, y probablemente pensarán algunos, si se hubiera dejado todo a que lo definiera el gobierno por decreto, las cosas habrían salido incluso peores que un 16% de incremento. Por el momento, todo concertación, todo concordia, y aquí muchos analistas diciendo, esperemos a ver cómo resulta la cosa el año entrante.